Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio dedicado a la salud mental, libremente por la salud mental. Hablamos de salud mental, que es un tema que cada vez ocupa más espacio en nuestras conversaciones y que afecta de una manera u otra a toda la sociedad, desgraciadamente cada día más, ¿no? Durante mucho tiempo, hablar de ansiedad, depresión, sufrimiento emocional, trastornos mentales, estuvo rodeado de silencio y estigmas. Es verdad que todavía colea ese estigma y estamos luchando por él. Muchas veces he dicho yo en este programa que después de prácticamente 8 años al frente de él, veo avanzar muy poco a poco, pero sí veo que hay veces que personas con muchísima voluntad y con muchísimo interés se preocupan. La verdad es que cada vez son, bajo nuestro punto de vista, más las personas, profesionales y entidades que trabajan para normalizar estas conversaciones y ofrecer apoyo a quien lo necesita. Es verdad y es cierto de que, lo hemos comentado más de una vez, las asociaciones se convierten en hacer algo que debía de ser la administración pública, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, donde estamos. Pero bueno, todo se andará. Nosotros no nos vamos a callar, nosotros vamos a seguir en la línea que llevamos y que hemos llevado y seguimos todas las semanas. Y desde aquí, desde Málaga, pues ya saben ustedes, saludar a toda Andalucía a través de Onda Local de Andalucía, a nuestros queridos amigos de Madrid, de Radio Diversidad, y a la gente que hace posible que esto llegue hasta parte de Hispanoamérica. Gracias, de verdad. Hoy tengo el placer de contar con dos invitadas excepcionales. A ver, las dos son dos luchadoras natas. A una tuve la suerte de conocerla hace ya mucho, mucho tiempo, a Eva. Ella está en la asociación Humanamente. ¿Y qué es Humanamente? Vamos a preguntarles a las dos personas qué es Humanamente, porque es una entidad comprometida con la sensibilización, el acompañamiento y la promoción del bienestar emocional. Y también con Eva está Sonia Herrero, autora del libro que yo tengo aquí delante, Cuando nos volvimos locos. Una obra que invita a reflexionar sobre la salud mental, la vulnerabilidad humana y la importancia de comprender lo que sucede. Muchas veces a nuestros jóvenes que por distintas circunstancias pues padecen algún problema de salud mental, no los comprendemos, no entendemos qué es lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que si lees este libro te vas a dar cuenta de cómo puedes comprender lo que está sucediendo a tu alrededor con tu hija, con tu hijo. Gracias a ambas por estar aquí los dos. Eva, bienvenida. Gracias, Paco. Pues yo estoy aquí por mi hijo, porque él lleva 16 años psiquiatrizado con una etiqueta de trastorno mental. Pero al final ha sido una decisión personal, porque me he dado cuenta que, como bien dices, hay mucho trabajo que hacer para cambiar un paradigma y para hacer una psiquiatría mucho más humana, mucho más global, no simplificarla con un trastorno bioquímico. Y bueno, pues decidí que estos años que quedan de mi vida quería estar aquí aportando mi granito de arena y aprendiendo mucho. Y este libro, que no sé si se ve, sí, que es el de Sonia Herrero, ahí lo es. También me ha traído aquí porque fue perdón, el que me contactó con ella. Ella también es madre y bueno, pues pensando un poco en esta línea, decidió que la mejor forma de ayudar y apoyar era creando una asociación donde
poder dar servicios, acompañamiento, compañía, sostén y ayuda a tantas personas que lo necesitan. Así que paso la palabra a Sonia, que es la autora del libro y la fundadora de la asociación, para que explique qué es Humanamente. Pues sí, Sonia Herrero, bienvenida. Hola, a ver, cuéntanos Humanamente. ¿Por qué? ¿Cuándo te lo creas y con qué objetivos? Yo diría casi que se ha creado sola la asociación. O sea, obviamente que yo he estado detrás, pero yo no tenía pensado crear una asociación. Tampoco tenía pensado escribir un libro. Pero es que tampoco se me había ocurrido que mi hijo iba a acabar en un hospital psiquiátrico con varias crisis psicóticas. O sea, para eso no estaba, nada de todo eso estaba en mis planes. Entonces, lo primero que sucedió pues fue eso, ese proceso de mi hijo, que estuvo varios meses entrando y saliendo en hospitales psiquiátricos, yo acompañándole con toda la intensidad que eso significa. Y luego llegó un momento que dije, tengo que hacer algo conmigo, ¿no?, para procesar esto que me ha sucedido. Entonces escribí el libro. Después de escribir el libro dije, bueno, el libro no lo compra nadie porque nadie sabe que existe, me tengo que ir de gira. Me fui de gira por España dando charlas, hablando en radios como esta, en programas de televisión. Y luego poco a poco me fui dando cuenta de que, claro, esa ayuda que yo había sido capaz de organizarme cuando mi hijo estaba en esa crisis, que yo tuve, o sea, mucha ayuda porque yo soy terapeuta, entonces sabía dónde buscar, sabía qué es lo que necesitaba, sabía dónde encontrar formas alternativas de ayuda, y gracias a todo eso pues mi hijo hoy en día está completamente recuperado. Y ahí salió la iniciativa de decir, bueno, pues esto que para mí, que yo he podido organizarme también con ciertos recursos financieros, yo quiero que esto sea accesible para otros familiares y para otras personas. Y de ahí sale Humanamente, y de ahí empiezan a aparecer personas, muchas de ellas que me contactaban porque habían leído el libro, como Eva, y así lo hemos ido creando. Hoy en día tenemos un podcast que ya llevamos un año promoviéndose, y lo que hacemos es traer una mirada más humana de lo que es el sufrimiento emocional y psíquico, ¿no? Porque pensamos que detrás de cada trastorno grave y de cada etiqueta hay una persona que está sufriendo y una familia que también sufre, y hay que ayudar tanto a la persona como al entorno, ¿no? En este caso, ahora mismo, ¿cuánta gente o quiénes forman ya actualmente Humanamente? Humanamente es una asociación, de momento trabajamos solo online, porque pensamos que así también podemos llegar, ¿no?, a familias que no viven en ciudades grandes o en lugares donde sea fácil el acceso a otros recursos. Y pues no sé, somos unos 30 voluntarios, hay un par de personas que también están trabajando como profesionales, y estamos acompañando pues a muchas familias que nos reunimos online con toda una serie de servicios que son muy innovadores. Por ejemplo, tenemos apoyo psicológico, o sea, terapia individual para los familiares, no para la persona con el diagnóstico, sino para los familiares, para que ellos puedan sostener mejor lo que les está pasando. Una consulta con un psiquiatra para los familiares, para que nos podamos también informar. Tenemos un taller de comunicación con una primera persona que ya nos explica cómo nos podemos comunicar con nuestros seres queridos sin que acabe todo en una lucha. Y también tenemos el podcast, trabajamos con diálogo abierto, acompañando a familias, tenemos terapia multifamiliar. O sea, muchas cosas que tienen el enfoque en la recuperación y en que hay que sostener a todo el entorno para que la persona se pueda recuperar mejor. Si dejamos a la persona con el diagnóstico sola, es muy difícil, sino casi imposible que se pueda recuperar. Sí, la verdad es que es así. Oye, por cierto, Eva, ¿crees que hoy se habla más de salud mental que hace 10 años? A ver, creo que con el COVID fue un momento en el que la salud mental, ¿no?, salió un poco del armario, y bueno, la gente era capaz, ¿no?, de tanto medios que siempre ayudan, ¿no?, que normalicen un poco el hablar de este tema. Lo que a mí me falta es todavía que se le dé ese enfoque humanista de ver la biografía de la persona, ¿no?, de entender qué ha pasado, porque hasta ahora en la psiquiatría convencional se centran en una etiqueta diagnóstica, en unos síntomas, pero no se dan cuenta que hay una biografía, que hay una persona detrás
que hay unas vivencias, que hay un sufrimiento psíquico extremo que es el que ha llevado a todo esto, y ese enfoque me parece muy importante. Y un segundo enfoque, que también me lo parece, es lo que ha dicho Sonia, está orientado hacia la recuperación, el que haya una esperanza de que estas personas pueden salir de esa situación tan tremenda de bloqueo que cuando entran en el sistema muchas veces lo que hace es que se cronifica porque se limita a esa etiqueta, a una medicación, que yo diría que son drogas psiquiátricas, claramente, y que si en lugar de usarlas temporal o puntualmente, que pueden ser muy útiles, lo alargan en el tiempo como la única herramienta, pues acaban siendo personas que no levantan cabeza, en una palabra. La verdad es que hablamos mucho, y sobre todo en estos últimos tiempos, de los jóvenes. Cada día hay más jóvenes que se meten a la maraña de tener un problema de salud mental, de intentos de lesionarse, de suicidarse. No sé, bajo el punto de vista tuyo, Sonia, las redes sociales atacan la salud mental de los jóvenes. Mira, yo hubo una cosa que cuando mi hijo enfermó, claro, él pasaba muchas horas en el hospital psiquiátrico, yo pasaba muchas horas pensando y analizando. Y una de las cosas, que empecé a leer mucho también, y una de las cosas de las que me di cuenta fue que mis hijos habían crecido en un mundo que era mucho más peligroso que el mundo en el que yo crecí. Que mis hijos utilizaban un móvil, pero no lo utilizaban como yo lo utilizaba como persona adulta. Y fueron muchas cosas que se me fue quitando como un velo que yo tenía de ingenuidad, de aquí no está pasando nada, está todo bien. Y me fui dando cuenta también, en parte porque por toda esta información que yo buscaba. Y ahí yo sí que vi que había habido un peligro que había afectado a mi hijo, como afecta a muchísimos adolescentes, y que yo no había sabido acompañarlo bien como madre, porque no era consciente, ¿no? Cuando tu hijo está en su habitación jugando con el móvil o lo que sea, pues yo pensaba, pues está ahí, no hay ningún peligro, está todo bien. Y no me he dado cuenta que darle acceso a Internet o darle un móvil le estaba generando un peligro, ¿no? La comparación con otros, o el no encontrar su propia identidad porque hay tanta información que ya ni sabes ni quién eres, ¿no? Te orientas en los demás, o el jugar mucho a diferentes tipos de juegos de ordenador, o sea, muchas cosas que hicieron que él no se pudiera desarrollar de la forma que hubiera necesitado. Y yo no me di cuenta, no supe acompañar bien eso. La verdad es que no nos damos cuenta, pero últimamente hemos notado cómo, sobre todo la gente joven, tiene muchos problemas de trastornos límite de la personalidad, de patología dual, del trastorno compulsivo sobre la alimentación. Hemos tenido ejemplos. Es algo que, sinceramente, yo hace unos años no escuchaba tanto como lo estoy escuchando ahora. ¿A qué es debido? Bueno, en una parte pienso yo, como dice Sonia, ¿no?, referido a este tema de redes sociales, donde se ha abierto un mundo que para un adulto pues le da muchas opciones, pero que para un niño o un adolescente puede ser realmente peligroso. Pero yo también diría que, yo no me gusta llamar a estas personas enfermas, pero sí diría que a veces tenemos una sociedad que sí lo está, ¿no? Y de ahí sí que luego pueden aparecer. O sea, estas personas aisladas son un poco la señal de lo que está ocurriendo en conjunto. Y una de las cosas que yo pienso es que una sociedad que ha perdido como valores, ha perdido hábitos saludables, por ejemplo, el estar más en la naturaleza o conviviendo con otras personas, ¿no?, en el tú a tú más que con pantallas. Y luego también quizá un poco de infantilización del día a día, ¿no? Estas cosas que creo que antes se manejaban de otra manera, lo que era la frustración cuando algo no te salía bien, o incluso un duelo, ¿no?, por la muerte de una persona, que para mí
son cosas cotidianas que teníamos que ir aprendiendo a manejar porque venían, y esa es la vida, ¿no? Ahora, con este afán un poco de proteger a nuestros jóvenes, no se les permite trabajar desde niños todo eso. Entonces luego les cuesta más en cuanto encuentran la primera dificultad. Puede también ser una idea a tener en cuenta. La verdad es que, no sé, muchas veces pensamos, pero vamos a un apartado que aquí yo defiendo mucho. La importancia que juega la familia, el entorno cercano, y las dos lo habéis vivido con vuestros hijos. ¿Qué importancia tiene? Bueno, yo diría, o sea, en mi propia experiencia, la familia puede ser la clave de la recuperación. Porque, y ahora aquí hablo más de mi caso personal, luego es verdad que en la asociación nos llegan muchas familias con situaciones similares, pero en mi caso, cuando mi hijo estaba, o él estaba muy depresivo, o estaba a lo mejor pues con un brote psicótico, él no podía buscar recursos, él no sabía qué es lo que necesitaba, él ni tan siquiera podía articular bien lo que le estaba pasando. Entonces ahí necesitaba a una persona exterior, en este caso yo, que le acompañara, le siguiera muy de cerca y buscara recursos que a él le pudieran servir. Y eso va mucho más allá de simplemente llevarle al hospital, porque yo también le llevé al hospital en la primera crisis. Bueno, le llevó la policía porque tuvo que ser así en la primera crisis, pero después yo seguí investigando y diciendo, bueno, en este hospital mi hijo no se va a curar porque ahí solo le daban medicación, no le apoyaban con nada más. Entonces fue cuando yo empecé a buscar otros recursos. Entonces ahí hay un trabajo muy grande. Yo invito un poco a hacer una pequeña revolución entre los familiares, y es a cuestionar lo que nos dicen los profesionales. O sea, que si tú vas a un hospital, como a mí me pasó, ¿no? Que la psiquiatra de mi hijo me dijo, usted no puede hacer nada, solo puede esperar y asegurarse que su hijo se tome la medicación. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque mi hijo se ha recuperado, porque yo encontré otro hospital, otro sitio donde poder ir, nos fuimos a la naturaleza, a un sitio más tranquilo para que él pudiera... O sea, había muchas cosas que él necesitaba y que a mí nadie me decía, ¿no? Yo tuve que empezar a hablar con otros profesionales que tenían otra mirada, que me fueron orientando. Acabamos haciendo diálogo abierto, que es un método que ayuda a toda la familia, entonces teniendo conversaciones con él, con su padre, con su hermana. O sea, muchas cosas que han contribuido pues al final a su recuperación. Entonces no es solo estar ahí, sino es estar ahí de una cierta forma también, ¿no? De buscar esa recuperación y no conformarte cuando te dicen que esto es crónico, que va a ser para siempre, que no hay solución, porque para mí es cuando los familiares tiramos la toalla y nos creemos que no hay solución, que entonces deja de haber solución porque no la estamos buscando. O sea, ahí Cierto. Es cuando sí que se cronifica, pero no porque la enfermedad sea crónica, sino porque nadie está buscando esas otras soluciones alternativas. Muchísimas veces pensamos que estamos hablando con dos madres que han pasado por una experiencia complicada, difícil, pero que han sabido buscar y hallar soluciones. Lo he dicho más de una vez, las asociaciones, los colectivos, le quitan el trabajo a la Junta de Andalucía. Por eso yo cuando oigo hablar a alguien de la nueva Junta de Andalucía, en una tertulia en la que, bueno, hablaron todos los grupos políticos representados en el Parlamento andaluz, lo he dicho, no tienen ni idea realmente de la problemática de la salud mental. Yo creo que hasta que alguno lo viva en sus carnes y se dé cuenta, va a ser complicado. Pero bueno, la salud mental funciona gracias a personas como ellas. Andalucía está llena de personas como ellas dos. Y la verdad es que hablamos de prevención. La prevención es lo más importante para la salud mental. Pero la prevención en salud mental tiene que pasar porque las administraciones públicas pongan su granito de arena. Eva. Claro, es que cuando en la década de los 80 se cerraron los manicomios, el sistema lo que no se dio cuenta es que dejó toda la carga del acompañamiento de estas personas a la familia. Entonces, como querer no es suficiente, hace falta un apoyo
ser escuchados y poder de esa manera ir aprendiendo a acompañar a estas personas, porque no es fácil. La verdad que es difícil. Por cierto, ¿crees que las unidades de agudos, es una percepción mía, pero que me han dado la razón mucha gente, son los manicomios de hoy en día? Pues yo te voy a decir que casi que sí. Para mí fue un impacto la primera vez que mi hijo ingresó en una unidad de agudos, porque es que era como una cárcel. O sea, esa primera puerta que se cierra es como un búnker, ¿no? Y que no puedes acceder, que casi no te chequean, pero no, tienes que identificarte y te dan el permiso y luego abren otra puerta y ya puedes entrar. Y luego, claro, lo que te encuentras, porque realmente son personas tan medicadas que es que no parece ni que sean personas, son zombies. Y luego pierden hasta la dignidad, porque es que están con un pijama que incluso se veían sus partes. O sea, me pareció de verdad tan penoso, pero eso es lo que ve un familiar cuando entra, porque luego lo que viven ellos, claro, eso en ese momento no lo ves. Bueno, sí, perdona, porque yo llegué a estar con mi hijo en una habitación y oír gritar a otra persona que se te rompía el alma. Me decía mi hijo, mamá, es que llegó ayer, estaba alterado y lo tienen atado y lleva desde anoche atado. Bueno, es una cosa... La vulnerabilidad en estos casos de los derechos humanos es brutal. Cuando ahora son tan tiquismiquis para otras cosas, ¿no? Que un dentista te rompe un pico de un diente y se monta, es verdad. Cierto. Y luego que todavía ocurra esto en las unidades de agudos y que todavía se justifique, porque hay quien lo dice y dice, bueno, entonces ¿cómo se hace? Hombre, por favor, pero es que una persona... que es verdad, en ese momento tienen unos comportamientos disruptivos y están muy alteradas, pero la última manera es con esa agresividad o que te vengan 5 guardias jurados. Bueno, lo que hay ahí me parece que no tiene nombre. La verdad es que te das cuenta primero de que faltan profesionales, porque un profesional no trata así ni a una mujer ni a un hombre en una unidad de agudo. Faltan enfermeras expertas en salud mental, que cada día son más, pero abandonan y se van de Andalucía a otros países donde sí reconocen el trabajo que ellas hacen, los estudios que ellas han hecho y son mejor pagadas. Pero esas contenciones mecánicas de las que siempre hablamos, que están totalmente prohibidas. Y claro, en la unidad de agudos se soluciona todo con medicinas. Y luego, una cosa, yo no sé si en este caso estará de acuerdo Sonia, las unidades de agudos no sirven para nada porque se les dan el alta y no hay un seguimiento. Y ha habido gente que ha salido de la unidad de agudos y se ha quitado la vida. Sí, ahí es donde chocamos, ¿no? con los límites del sistema de salud, que es un sistema de enfermedad, digamos. O sea, es un sistema en que si tú estás en crisis, pues te atienden y te bajan los síntomas con la medicación para que dejes de molestar al sistema. O sea, también tenemos que recordar que la psiquiatría es la única rama de la medicina que tiene también como tarea el proteger a la sociedad del enfermo, ¿no? No solo cuidar al enfermo. Entonces pueden tomar medidas que van en contra de los intereses del enfermo con este argumento de, bueno, estamos regulando a la persona para que se tranquilice y que no sea un peligro para su entorno. Entonces, claro, esto es una mirada que no ayuda. O sea, de hecho, hay muchísima gente que luego acaban muy traumatizadas también por lo que les ha pasado en estos centros. Y luego es verdad que yo siempre hablo de un abismo enorme que se abre cuando a una persona le dan el alta de la unidad de agudos, porque esa persona no está bien, no ha recuperado las capacidades que tenía antes, no puede volver a su trabajo de antes, a estudiar como antes. O sea, la vida de antes no la tiene todavía. Y entonces ese abismo lo cubrimos los familiares. Exacto. ¿No? Y muchas veces, o sea, ni tan siquiera familiares lo cubrimos las madres, porque en nuestra asociación, por ejemplo, que es una asociación de familiares, es verdad que tenemos algún hombre, pero la gran mayoría son mujeres, son madres. Entonces esto también, ¿no? Que las madres estamos llevando ahí una carga que tendría que llevar el sistema de salud, claro, y con muy poco reconocimiento, porque además lo que tiene la salud mental también es algo muy triste y es que está rodeada de mucho silencio, ¿no? Por el estigma que todavía existe. Claro. Entonces yo recuerdo también al principio con mi hijo, que lo cuento en mi libro también, ¿no? De este momento de
¿qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿No? Cuando alguien me preguntó, oye, Sonia, ¿qué te está pasando? Que no contestas, que no sé qué. Y entonces es el momento de decir, wow, ¿lo digo? ¿Que mi hijo está en el hospital psiquiátrico o no lo digo? Pero yo decidí decirlo. Claro. Porque si no lo dices es que eso te va consumiendo a ti también como madre por dentro y entonces acabas con dos problemas, ¿no? El de la persona que está en el hospital psiquiátrico y el problema tuyo porque es como una vergüenza, ¿no? Muy fuerte, que te entra también una culpa, te tienes que esconder de algo y yo siempre he dicho, mi hijo nunca ha hecho nada mal, entonces ¿de qué me tengo que avergonzar? ¿De qué me tengo que esconder? Y yo pienso que es a través de cada vez más familiares, pues como yo, ¿no? Que he escrito un libro, que hago una gira, que hablo en voz alta, que a lo mejor sí que llega más inspiración a otros familiares, decir, tenemos que hablar de esto, porque no hay nada malo, ¿no? Hay algo en esto que se repite. ¿Se han dado cuenta ustedes y que llevamos, en lo que llevamos de 2026, una cantidad de entrevistas a personas, a familias, padres, madres, incluso a enfermos que han superado, que están escribiendo sus libros? Todo viene, a mí me da la impresión, porque cuando uno lee tu libro es como un diario, ¿no? En el que tú ibas anotando día a día tus experiencias, tus sensaciones. No sé, ¿cuál fue el mayor reto de decir, voy a escribir mi diario, lo voy a plasmar en un libro sobre salud mental? Porque eso no es fácil. Es que el libro para mí no tuvo ningún reto porque fue terapéutico. O sea, yo empecé a escribirlo sin pensar en que algún día se publicaría y que a la gente le iba a interesar y tal. Era como, me ha pasado todo esto y yo lo he leído ya varias veces. Y a veces, hace poco lo leí y dije, bueno, menos mal que lo he escrito el libro, porque si no, es que ni yo misma me creería que viví todo eso. Porque luego el cerebro, al menos el mío, tiene esta capacidad de olvidar cosas que fueron demasiado duras. Entonces a mí me ayudó, porque fue un periodo de más o menos 9 meses que fue muy intenso. Yo dejé de trabajar, o sea, yo puse mi vida completamente patas arriba. Y entonces escribir me ayudó a integrar, a procesar mejor lo que había pasado, y luego también fui incluyendo pues herramientas que a mí me habían ayudado. Entonces eso también me dio fuerza, ¿no? Porque yo creo que los familiares sí que podemos hacer muchas cosas y hay muchas herramientas que nos pueden servir. Entonces cuando tú mismo ves, vale, yo no me he hundido completamente, he sido capaz de buscar ayuda para mi hijo, tal, eso también a mí me dio mucho poder, ¿no? Y bueno, al final es una historia de amor también, de mucho amor. Por supuesto. De mí hacia mi hijo, de mi hijo hacia mí, y es una historia de esperanza, aunque el libro acaba, que yo tampoco en aquel entonces no sabía si mi hijo se recuperaría del todo, ¿no? Pero igualmente fue una historia de amor por todo lo que conseguimos transitar los dos. Qué bonito. ¿Crees que la sociedad entiende realmente lo que significa sufrir un problema de salud mental, Eva? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Hasta que no te toca es muy complicado, ¿no? Y no debería de ser así, porque realmente lo hemos hablado en otras ocasiones, que estas personas deberían de pasar sus procesos en comunidad. O sea, como dice Sonia, somos las madres las que estamos ahí a pie de cañón, pero realmente tenía que ser eso, un proceso de todos y para todos. Entonces, por ejemplo, el mito de la peligrosidad, de pensar que es una persona que en un momento dado, como la ves un poco alterada, como la ves en otro universo, ¿no? Parece que te puede llegar a hacer daño, y eso nada más lejos de la realidad, porque muchas veces son los que sufren ataques porque son personas, pues eso, desvalidas, frágiles, que muchas veces no entienden ni siquiera situaciones que están ocurriendo, o que eso, por su vulnerabilidad son atacados. Y creo que ahí los medios de comunicación también juegan un papel muy importante, porque a mí me enfada muchísimo cuando sale un artículo en un periódico, por ejemplo, pues de un homicidio, y en lugar de dar el nombre, pues ponen a lo mejor el esquizofrénico tal ha cometido el siguiente. Pero hombre, por favor, o sea, como diciendo, la esquizofrenia está unida a tal peligrosidad que se ha llegado a este extremo. Eso no es cierto. Como dice Sonia, mi hijo nunca ha hecho nada malo ni ha hecho daño a nadie. Al revés, se lo hace a él mismo, ¿no? Por esa alta sensibilidad que tiene para todo y esa dificultad para manejar su sufrimiento.
La verdad es que estás en plena campaña de promoción del libro, no paras. Hoy vamos a hablar ahora mismo de aquí de Málaga, donde esta tarde a las 7 de la tarde se va a presentar el libro. Exacto. Sí, bueno, Eva me ha ayudado a organizarlo, que yo no soy de Andalucía, entonces hoy estamos aquí en Málaga a las 7 de la tarde en la biblioteca Manuel Altolaguirre, en calle Calatrava, ¿no? Sí, número calle Calatrava, 6, número 6. a las 7 de la tarde. Vale, estamos hoy aquí, mañana estamos en Granada, luego fue en Girola, Almería y al final acabo en TOC Granada, que es un centro muy grande, sí. Y hay un congreso y ahí también voy a estar hablando y presentando el libro. Entonces, si cualquier persona que nos está escuchando quiere venir a alguna de las charlas, a través de la página de Humanamente, www.humana-mente.es, ahí aparecen las charlas y los lugares, los horarios. Y el libro también se puede comprar a través de la página. Pero aparte de comprarlo por la página, físicamente en alguna librería se puede pedir, se puede cargar, Amazon, no lo sé. Sí, en Amazon se puede comprar y en las librerías también, si se pide, pues la librería luego lo pide y también se da. Interesante. A ver, desde vuestra experiencia de las dos, ¿qué es lo que más falta hace para avanzar un poquito más en salud mental? Que estamos muy parados. A ver. A ver. Es todo muy complejo porque está muy estructurado toda la psiquiatría hegemónica o convencional como funciona ahora, ¿no? Pero bueno, es ir dando esos pequeños pasos. Los familiares, por ejemplo, es importante que busquen ayuda, que se sientan acompañados. Este es un proceso muy duro, muy difícil. Está el tema de diálogo abierto, que creo que ha salido aquí varias veces, sí. Y me parece un abordaje muy interesante, porque es un abordaje muy horizontal, donde hay mucha empatía, mucha escucha, mucho diálogo, poner palabras al dolor, participar personas del entorno, ¿no? Porque, como yo digo, la locura no está en la mente, la locura está en el día a día. Entonces ahí se pueden hablar de situaciones en el pasado que han afectado pues no solo a la persona sino a la dinámica familiar. Entonces eso también es un tema interesante que hoy día sí se puede hacer en España. No está muy extendido, pero en la Universidad de Almería sí hay un máster, por tanto en esa zona sí que habrá más personas que lo practiquen, pero tenemos la suerte también que a nivel online se puede acceder a estos recursos. Y también diría que las personas en primera persona que se encuentren muy medicados siempre pueden buscar profesionales, que también los hay, que abogan por ir disminuyendo un poco esa enorme carga y contención química que son las drogas psiquiátricas. Para empezar a funcionar es que no hay manera cuando una persona toma 12 pastillas. Es que quieren claro. El empoderamiento de estas personas, pero por detrás les están prescribiendo un montón de fármacos, entonces así no es viable. Habría que decir menos pastillas y más humanidad, más que corazón. Es más corazón, que es lo que realmente hace falta. Muchas veces hablamos, o estás hablando tú o cualquiera de vosotras, de vosotros, y estáis en una reunión y estáis hablando de salud mental. Y muchas veces las personas que están escuchando, algunas tienen la mala costumbre de juzgar. De ahí lo importante que es escuchar sin juzgar y atender perfectamente. Eso es algo que tú en el libro das a entender, entre las muchas cosas, porque el libro tiene tantísimas cosas buenas, la importancia de escuchar sin juzgar. Bueno, yo diría que es la importancia de aprender a escuchar sin juzgar, porque juzgar, yo creo que juzgamos todos. Yo también juzgaba a mi hijo al principio diciendo, qué horror de hijo, ¿cómo puedes estar haciendo esto? O sea, también estaba ese juicio en mi mirada. Pero cuando me di cuenta que lo estaba juzgando y que eso no era de ayuda, pues empecé a hacer todo un trabajo, ¿no? Que decía antes Eva, nosotros desde la asociación decimos, porque somos familiares y nos podemos permitir decirlo, que querer a nuestros hijos o hijas o a la persona que esté pasando por el sufrimiento no es suficiente,
sino que nos tenemos que formar. Es como te tienes que formar en poder acompañar y cuidar bien. Y una de las formaciones para mí ha sido pues eso, el informarme, el leer. Nosotros tenemos un podcast donde yo entrevisto también a primeras personas, escuchar sus relatos, y así poco a poco le vas perdiendo el miedo al trastorno mental, ¿no? Es una de las cosas que dice la gente que vienen a mis charlas o que han leído el libro, que dicen, ahora igual sí que puedo ver con un poquito menos de miedo a la persona, ¿no? Cuando me cruzo a alguien por la calle que veo que no está bien, o me hablan de alguien con un trastorno mental, de tener un poquito menos de miedo, entonces me acerco más a la persona, porque la salud mental da mucho miedo. Yo creo que al final también nos recuerda lo vulnerables que somos, ¿no? Yo lo vi muy de cerca con mi hijo, decir, wow, él estaba bien y al día siguiente estaba en un hospital psiquiátrico categorizado como loco, ¿no? Y yo estaba así como, ¿y esto cuándo ha pasado? ¿Cómo ha podido ser? Si es mi hijo, o sea que va mucho más rápido de lo que uno pueda pensar, ¿no? Eso que piensas, no, a mí no va a pasar. Y luego, bueno, y que casi todas las familias tenemos, o lo hemos vivido nosotros mismos, alguna depresión, alguna dificultad, o conocemos a alguien. O sea, yo en las charlas pregunto quién tiene algún tema con la salud mental, y todo el mundo dice que sí. O sea, es que apenas ¿quién no lo tiene? Habría que preguntar, ¿no? Eso, porque yo creo que una depresión la sufrimos cualquiera en el momento menos pensado, y de repente nos damos cuenta y decimos, bueno, es auténticamente real. Por cierto, la gente que compre tu libro, que lo lea, primero, ¿qué van a encontrarse esta tarde? O quien vaya a Granada, o quien vaya a Almería, ¿qué van a encontrarse en la presentación del libro? Bueno, se van a encontrar conmigo. Sí, por supuesto, con las dos. Van a escuchar mi historia, Eva también va a estar, y no sé, igual Eva tú puedes contar, porque tú como lectora, ¿no? También... Bueno, lo interesante a mí me parece de estos espacios que va a haber a lo largo de la semana es que, aparte de que ella haga esa presentación del libro y un poco de su experiencia, que va a ser un lugar de encuentro, un espacio, ¿no?, de charla, donde de intercambio, efectivamente, de las personas que estén allí, porque también es una manera, ¿no?, de ir avanzando en esto, ese intercambio de experiencias, de ver cómo se están haciendo las cosas, de dudas, de soltar malestar si hace falta. Entonces, bueno, esto va a ser lo interesante, que no va a ser solo una persona, un ponente que va a charlar media hora de algo que escribió y que vivió, ¿no?, sino que la idea es que haya una participación de todas las personas que acudan, que a mí es lo que también me parece muy interesante. Sí, la verdad es que creo que lo más importante de todo es poder participar, poder preguntarle, incluso si en ese momento alguien tiene un problema, bueno, pues que lo diga, que se exprese, ¿no? Sí, esa es la invitación, desde luego. Me imagino que, por ejemplo, para lo de esta tarde, habréis invitado a las distintas asociaciones de salud mental que hay en Málaga. Sí, es verdad que ninguna de las dos somos de aquí, pero bueno, así a voz de pronto a Fene sí lo conozco, y a su proyecto La Mariscal. A Fesol creo que también anda, gran proyecto, sí. A Fesol creo que también anda por ahí, pero sí, como hoy día por internet puedes buscar todas las entidades que están funcionando, pues a todas se les ha hecho llegar la información del evento, y espero, bueno, pues que estén allí muchas de esas personas. La verdad que hace falta, desgraciadamente, cuando se escribe un libro, contando, una cosa es escribir un libro tipo novela, y una cosa es escribir, como en este caso ha hecho Sonia, su diario, en el que ella iba anotando todo lo que estaba viviendo, y de repente dijo, pues no sé, con esto puedo ayudar. La mejor manera de ayudar a la gente que le esté pasando lo que a mi hijo, pues es decirles lo que he pasado y cómo lo he ido superando. Y es una lección de aprendizaje el libro. Sí, la verdad que me resultó fácil escribir porque yo soy terapeuta también, o sea, yo acompaño a muchas personas de forma individual. Entonces yo sé por mi trabajo que lo que le pasa a una que piensa es que esto solo me pasa a mí, y luego digo, yo no se lo digo a la gente, pero les pasa a todos los clientes que yo tengo. Entonces
Y eso nos ayuda mucho también, el ver que no es culpa mía, que yo estoy haciendo algo mal. O sea, yo creo que en la salud mental ayuda mucho saber que hay mucha gente joven que le está pasando, que es un fenómeno social, que no es solo mi hijo o su hijo, sino hay muchas personas. Entonces tiene que haber algo en la sociedad que está generando esto, no solo lo que he hecho yo con mi hijo. Y luego también pues saber que las dificultades que tú encuentras, la culpa que te corroe por dentro, que no sabes ni dónde meterte, la vergüenza, cuando oyes a otras personas viviendo lo mismo dices, vale, no soy solo yo, ¿no? Entonces, por eso escribí también, y es una de las cosas que más me escriben la gente cuando lo han leído, que me dicen, wow, es como si hubiera leído mi propia historia, claro, he llorado mucho, claro. Me ha ayudado a ver que sí, que no estoy sola, al final es eso, es que la salud mental o la enfermedad mental, ¿no? Por desgracia es muy sola porque hay tanto estigma que entonces no hablamos. Claro. A veces en las parejas entre ellas ni tan siquiera hablan, ¿no? Cada uno lo gestiona como puede, pero no hablan de, oye, me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Y el libro es una invitación a hablar más, a compartir más lo que nos está pasando, tanto a las primeras personas como a los familiares. La verdad es que en esa lucha para romper el estigma de una vez por todas y tener una salud mental digna, y sin ese estigma, actos como este, personas como las dos personas que tenemos aquí, Eva, Sonia, Eva, y la historia de en primera persona, vivida por un familiar con su hijo. Es verdad que también hemos tenido en lo que va de año a jóvenes escritoras que han estado ingresadas y que le han ido tomando nota y luego han sacado su libro. Y eso, quiera o no quiera, ayuda muchísimo. Es algo que importantísimo. La asociación y la cultura tienen mucho que decir en el estigma de la salud mental, ¿verdad? Sí, además, perdona que estaba pensando en esto, ¿no? De que escriben. Es que escribir es sanador. Lo decía Nazaret Castellano y a mí me alegró mucho porque yo no he escrito un libro, pero yo tengo kilómetros escritos en el ordenador. Exacto. De todo lo que he vivido con mi hijo, porque era una manera también de encontrar ese alivio, ¿no? Y me parece bueno, pues un acto que, como digo, puede ser para esas personas muy sanador y muy... Sí, muy bueno. Es muy bueno, ellos. Es súper positivo. Yo tengo que decir yo. Por cierto, Sonia, ¿hay motivos para ser optimista respecto al futuro de la salud mental? ¿O todavía queda camino por recorrer? Son las dos cosas. O sea, yo pienso que hay muchos avances que se han dado. Yo en el podcast de Humanamente entrevisto a profesionales también, y es un placer cada vez que entrevisto a un profesional, a un psiquiatra, psicólogo, que ya ves que tienen otra mirada, que trabajan desde otra perspectiva, que no hacen contenciones. O sea, cada vez hay más gente así. Entonces, esto existe, hay asociaciones como la nuestra, muchas otras asociaciones, o sea, hay cosas que están pasando. Más gente que escribe libros, se habla con más libertad, ¿no? La gente se muestra más con sus dificultades emocionales y tal. O sea, sí que está pasando mucho y al mismo tiempo hay mucho camino que recorrer, obviamente, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Porque por lo menos todos los que estamos metidos en este mundo de la lucha de intentar que la salud mental avance y sea una salud mental digna. Onda Local de Andalucía. Sí, estamos en la Onda Local de Andalucía, estamos en la recta final del programa de Libremente por la Salud Mental y no sé, me viene a la mente si pudierais dejar un único mensaje a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo hoy, ¿cuál sería, Sonia? ¿Qué mensaje le dirías tú? Eva. Bueno, a ver, yo lo que sí es cierto que después de toda experiencia estar aquí, ¿no? Acompañando, dando un testimonio para que esas otras personas entiendan que no es un camino sin salida, que es muy duro, pero que lo más importante es entender a la persona que sufre, porque ese sufrimiento no vino así como, ¿no? Mira, ha venido aquí una oleada de aire y me ha llegado, ¿no?
eso tiene ahí una historia y muchas veces, como dice Sonia, te viene de pronto y dices, bueno, ¿cómo ha ocurrido esto? Pues sí, entonces intentar entender a ese hijo es algo que va a ser, o a ese familiar, va a ser algo importante para los dos, porque que se sienta validada la experiencia de esa persona también le va a ayudar a aliviar el sufrimiento, a sentirse entendida, y ya eso es sanador. Entonces que como dije antes, el familiar que busque apoyo, la primera persona que busque profesionales que le pregunten quién eres, de dónde vienes, que no se limite solo al síntoma, y que piensen que hay esperanza y que con paciencia, poco a poco. Tampoco hay fórmulas mágicas, ni hay que pensar que esto se va a solucionar de la noche a la mañana. Hay una cosa que es primordial. ¿Crees que es ya hora de que, pues no sé, a nivel nacional, por ejemplo, el gobierno de esta nación saque una ley sobre salud mental en la que se defina lo que está sucediendo y se dé más posibilidades a las familias y a las asociaciones para seguir en esa lucha diaria? Y luego, eso ya es curioso porque a nivel nacional no tenemos nada, pero sí a nivel autonómico hay comunidades autónomas como Cataluña, el País Vasco, incluso el país Valencia también últimamente, en el que se están preocupando más y van sacando leyes que realmente apoyan el trabajo y la solidaridad de la familia. Pero haría falta una ley en España. Sí, en España hacen falta todavía muchas cosas, pero también está, por ejemplo, nosotros trabajamos ahora mismo en un proyecto para llevar diálogo abierto a todas partes de España, y yo me he leído mucho el Plan Nacional de Salud Mental, que ya existe, que ya está aprobado. Tiene un lenguaje muy humano, tiene muchas cosas que yo las he leído y digo, eso está muy bien. Y ahora falta pasarlo a la práctica. Exacto. O sea, que se llegue a implementar. O sea, que yo creo que en España al menos ya no estamos tanto en esa fase de todas las leyes y todos los programas políticos están muy desfasados. Yo creo que ya no es tanto, pero sí que es verdad que ahora está el vacío ese, ¿no? El abismo entre algunas políticas que ya empiezan a existir y la práctica que está todavía a años luz, ¿no? Porque claro, hay que cambiar la cultura muchas veces también de los profesionales y que haya más, o sea, hay muchos temas que tocar. Sí. La verdad que sí. Nosotros esta tarde les invitamos a que se pasen por donde ya van a presentar el libro, allí vamos a estar. Yo sé que van a ir la gente buena, la gente que se preocupa. Cada día hay más preocupación por la problemática de la salud mental. Desgraciadamente, los medios de comunicación no cumplimos con la labor que teníamos que cumplir. Nosotros sí tenemos la conciencia tranquila, porque después de tantos años, semana tras semana, creo que hemos cumplido el objetivo. Hemos estado en el Congreso, hemos estado en el Senado, hemos estado en todos los rincones donde se nos ha dicho ven y dando voz. Pero a los compañeros de los medios, yo me encuentro muchas veces con ellos y lo único que les interesa siempre es el titular, lo decía antes Eva, ¿no? Desgraciadamente eso es así y así no funciona. Ese estigma nunca lo podremos quitar. Menos mal que cada día hay más documentales hechos por profesionales que nos enseñan y nos demuestran que el estigma se puede combatir y se puede cambiar. Y no perdemos la esperanza de que se cambie. Pero esta tarde, por favor, vayan. Se lo van a pasar allí un rato tremendo. Les van a poder preguntar lo que quieran. Seguro. Sí, y yo diría una cosa más también, Paco, que no es solo para personas que ya tienen problemas de salud mental. Es también, antes hablabas de la prevención, es también para prevenir, claro. Sobre todo, yo una invitación realmente a cualquier persona que es padre, madre, tío, tía, o sea, porque muchas de estas dificultades aparecen en la adolescencia, entonces al principio se mezclan mucho, ¿no? Tú piensas, qué adolescencia tan difícil, tal, y luego resulta que no, que había otra necesidad que yo no supe ver. Entonces, y hay muchas personas que no tienen ningún tipo de problemas en las familias y se lo han leído y han dicho, me sirve para entender a mis hijos, para acompañarles mejor, o sea, que también sirve para las personas que no se ven directamente afectadas. Las invito también. Sí, la verdad que es importante para todos y más si tenemos en cuenta
que las nuevas tecnologías están haciendo mucho daño a la gente joven sobre todo. Y muchas veces los padres no estamos preparados para asumir ese reto tan importante, y si sale de la palabra y del escrito de una madre que la ha sabido superar, que ha sabido luchar y dar pasos enormes, es un motivo para que estemos allí todas y todos, y seguro que vamos a pasar un rato súper agradable. Y creo, sinceramente, que cualquier sitio, cualquier rincón, cuando vayáis a Granada, cuando vayáis a Almería, a los sitios que vayáis, os van a recibir con los brazos abiertos. El jueves van a estar en Almería. Cristina, trátalos muy bien, querida amiga. Hoy me ha tocado a mí, el jueves te tocará a ti, querida Cristina. Sabes que te aprecio muchísimo. Tu labor de 30 años en el timón lo demuestra. Y hemos vivido momentos inolvidables, ¿no? En esas manifestaciones en Madrid, en esas manifestaciones que hemos hecho, en cosas que te has comprometido y has llevado a cabo. Y bueno, creo que este mes de agosto volveremos a reencontrarnos en esa carrera de colores que todos los años en la Alpujarra almeriense organizas, y que son todo un éxito. Para ir terminando, hoy hemos hablado de salud mental, de acompañamiento, de comprensión, pero sobre todo de humanidad. Hace falta mucha humanidad en salud mental. Sí, yo creo que lo que sana no son los fármacos, sino el amor. Y esa mirada de lo que que hemos estado hablando mucho, ¿no? De ver que lo que se esconde detrás de cualquier diagnóstico es una persona que lo está pasando mal, que está sufriendo, que no sabe cómo salir de esa situación, y que necesita mucho acompañamiento, y un acompañamiento amoroso, ¿no? Que poder ver, vale, yo veo que sufres y estoy aquí a tu lado, y confío en que vas a poder salir. Creo que también la esperanza del que mira, ¿no? En que nuestra mirada haya esa esperanza, también es muy importante. Bueno, Eva, para ir terminando, que nos quedan apenas 2 minutos, ¿qué le dices a la gente? Un llamamiento para no solamente hoy, sino mañana, el jueves, que vayan a veros. Sí, pues nada, que se unan a ese cambio de mirada que hace tanta falta, que sea más humano, que al final lo que hay es un ser humano con un sufrimiento extremo y que, como dice Sonia, que eso se sana más con el amor y con algo también que me gusta mucho que has dicho tú. El proceso de trastorno mental debe ser algo digno y respetuoso. Claro, por supuesto. Y no se crea que no lo conseguiremos. Dignidad por encima de todas las cosas. Desearos lo mejor. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo tu vivencia, vuestra experiencia, vuestro trabajo, que es enorme. Y desde aquí sabéis que contáis cualquier momento para hablar de Humanamente. Esta es vuestra casa. Vale, muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis también, Paco. Muchas gracias. Nos vamos, volvemos la semana que viene con más cosas.